estaba preguntando a Sebastián por el precio del oro, porque obviamente el oro se fortalece cuando tenemos estas caídas en las bolsas, porque la gente busca el oro como un refugio. Y entonces hay oyentes que me dirán, no sé, en Antioquia, en Atlántico, en el Valle, bueno, y a nosotros qué nos importa que se caigan las bolsas, yo les digo por el tema de los fondos de pensiones, pero asimismo también, Ana Cristina, porque recordemos que el precio del oro determina una economía ilegal que existe en nuestro país, que alimenta a los grupos al margen de la ley, y Antioquia sí que es un ejemplo de eso, con el tema de la minería ilegal de oro. Y de hecho, pues el 70% de la extracción ilícita del oro, pues está asociado a grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo. Y hay una noticia, pues una pésima noticia en Antioquia, Camila, porque ayer encontraron el cuerpo del señor Jaime Alonso Gallego Gómez. A él le decían Mongo, él era el presidente de la Mesa Agroambiental del Nordeste Antioqueño. Inclusive hubo un trino del presidente Gustavo Petro lamentando la muerte del señor Gallego. También hubo un trino de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, lamentando el asesinato de este líder ambiental que estaba desaparecido con su esquema de seguridad desde el día 3 de marzo. Estaba desaparecido de ayer, infortunadamente, en una vereda de Vegachí, en la vereda del Jabón, encontraron su cuerpo. Pero para entender mejor qué es lo que está pasando con Discúlpeme, los mineros... Ana Cristina, antes de que usted salude a su invitado, ahí estamos viendo en pantalla el trino del presidente Gustavo Petro refiriéndose a este señor del que usted está haciendo referencia, y dice el presidente ayer: Jaime Gallego, dirigente de la Colombia Humana en Segovia, Antioquia, fue asesinado por el Clan del Golfo Vengachí. Se indica a alias Máximo o Sebastián de ser el autor de su asesinato. Espero la inmediata captura de los miembros del Clan del Golfo del Nordeste antioqueño. Y ahí, antes del saludo de su invitado, ¿no se suponía que los del Clan del Golfo estaban listos para sentarse a negociar, o los del Clan del Golfo nunca hablaron de entrar a una mesa de negociación con el gobierno nacional? Sí, hubo un momento en que estaban para entrar en una, no de negociación, sino en una mesa pues para sometimiento, pero Camila, aquí del trino del presidente Petro hay que decir que no hay ninguna evidencia hasta el momento. Puede que haya rumores, pero evidencia que fue el Clan del Golfo todavía no hay evidencia de ello. No se sabe quién fue. No, en este momento no, las autoridades, pues por lo menos las autoridades en Antioquia no han dado ninguna evidencia de que sea él. Hay otros rumores que dice que esto es ampliación, que alias Macaco está buscando ampliar su territorio, pero no hay, digamos, una evidencia de las autoridades que diga que fue, que fue el Clan del Golfo. Que sí hay sospechas, sí, por supuesto que sí las hay. Pero Camila, a ustedes oyentes y a los oyentes los invito a que escuchemos al presidente de la Mesa Minera Segovia Remedios, el señor Yarley Marín, porque el señor Yarley Marín pues es el que nos puede contar toda la situación, cómo está en el nordeste antioqueño. Señor Marín, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Don Yarley? ¿Señor Marín? ¿Don Yarley Marín? A ver qué pasa, porque lo teníamos en la línea, Ana Cristina. Señor Marín, mire, ¿usted nos escucha? Él es el presidente, como usted dice, de la mesa minera. A ver si está Segovia con nosotros. Remedio. Señor Marín, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Ana Cristina, sí. Adelante. Sí, señor Marín, bienvenido a Mañanas Blue. Quisiera empezar esta conversación preguntándole a usted cómo está la situación de los mineros en este momento, después de saber de que se lanzaron las alertas sobre el asesinato del señor Jaime Alonso Gallego. Bueno, en estos momentos en toda la región del nordeste antioqueño hay una preocupación muy grande, un temor, una zozobra por lo que pasó con nuestro compañero Jaime Gallego. Esto demuestra una vez más cómo las políticas del gobierno nacional no acogen una problemática estructural, social, y ese enfoque que le han dado a la minería de tratamiento de una problemática de orden público a una problemática social hoy nos tiene. Hoy seguimos siendo víctimas, incluso, lo decía Camila ahorita, somos víctimas hasta a veces del periodismo, porque hay que entender de los grupos al margen de la ley que están en los territorios, y a veces hay que entender cómo se refieren a las comunidades y nos están revictimizando. Nosotros no alimentamos a grupos al margen de la ley, a nosotros nos extorsionan en el territorio, que es una situación diferente. Nosotros somos mineros y estamos en territorios donde la minería tiene más de 200, 300 años, que hay un tema que la minería no se ha regularizado y hay unas afectaciones por temas ambientales, por daños que se han hecho,
Pero no solamente la minería que no está formalizada, la minería legal también es un depredador gigante del medio ambiente. Don Yarley, y no pasa nada. Don Yarley, quisiera que nos refiriéramos, siguiéramos esto refiriéndonos al último comunicado que firmó el señor Gallego y que fue publicado el 27 de febrero. En ese comunicado, él rechazaba el trato que les había dado UNIMIL, que es la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo de la Policía. Por una parte rechazaba eso, pero se hacía una pregunta, y es: ¿serán los mineros ancestrales los verdaderos depredadores del medio ambiente? ¿Usted nos puede explicar un poco cuál es esta relación o por qué hay esa, esa tensión entre mineros que no se quieren formalizar y cuáles son y cómo saber cuáles son los que están siendo explotados o cooptados por el Clan del Golfo? Venga, es que para nadie es un secreto que los grupos existen. Hay una alerta temprana 023. Jaime lo que estaba diciendo en ese panfleto, en ese plantón, en el comunicado que se hizo el 27, es que, venga, aquí hay una problemática en el territorio, los mineros informales no somos los depredadores del medio ambiente, estamos buscando condiciones de formalización, de avanzar y de transformar el territorio. A eso es a lo que se está refiriendo Jaime, y en el plantón ahí están los videos audiovisuales. Claro, aquí hay un ataque de la policía UNIMIL, aquí hay un error del gobierno nacional de meterle terrorismo a las dinamitar las maquinarias, y a eso hacemos referencia. Venga, es que el decreto de Escazú habla de decomiso, le estamos diciendo, venga, no es que no paren los operativos, pero que cambien la forma, que hagan decomiso, que hagan incautación y que le den oportunidades a los mineros de defenderse y demostrar que no son grupos al margen de la ley. Sí, señor Yarley, hay algo muy importante para decir, y es que se supone que hoy era la hora cero para el paro minero en Antioquia, y en homenaje pues al señor Jaime Gallego lo aplazaron una semana. Ese paro queda aplazado una semana, pero le quiero preguntar si es cierto que la oficina de Migado también está implicada y que está trasladando operarios de Uritica a Segovia, que hay un traslado de operarios y que son unas condiciones pues absolutamente deplorables, muchas veces en condiciones casi que de esclavitud. Venga, realmente yo no conozco esa situación, Camila, no sé pues si están trasladando o no están trasladando. Lo que sé es que aquí somos afectados por temas de orden público. Serán las autoridades que tendrán que decir quiénes, qué grupos están en los territorios. Como lo decíamos, nosotros a través de la Defensoría del Pueblo hemos estado pendientes. Ellos hicieron una alerta temprana de lo que se podía suceder en el territorio por el tema del acuerdo que se firmó en el 2016, espacios que quedaron, pues han llegado nuevos grupos, pero realmente no podría yo señalar es fulano o esperano. Es que realmente hoy no sabemos qué ha pasado con esto, y nosotros defendemos la minería ancestral y tradicional. Muchas veces no sabemos qué pasa en las unidades mineras con sus socios o ese tema, o quién llegó o quién no llegó. Don Yarley, usted pues también es un líder minero, así como quien pues lamentablemente fue asesinado y conocimos este fin de semana, Jaime Alonso Gallego, que era pues miembro de una mesa minera ambiental. Ana Cristina nos decía que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, dijo que había sido el Clan del Golfo quien estaba detrás de este asesinato, pero que eso no se ha confirmado. ¿Ustedes dentro del movimiento minero tienen algún tipo de noción de quién podría estar detrás del asesinato de Jaime Alonso Gallego o no? No, en estos momentos no sabemos. Sabemos que a nuestro compañero lo citaron a una reunión. Realmente nosotros durante todo este tiempo no recibimos llamadas, nadie nos dijo algo. O sea, este es el momento que no sabemos qué pasó, solo sabemos lo que pasó el lunes, que se fue a una reunión, que lo citaron a una reunión. Nosotros le dijimos, venga Jaime, no vaya a esa reunión. Pero lo citó a una reunión, ¿quién, don Yarley? No sabemos, él nos dijo que lo habían citado un agente. Pero realmente eso fue el día del plantón que él nos contó, no le dio tiempo pues de explicarnos y darnos mayores detalles. Él iba pero si un agente lo citó y ustedes le dijeron que no fueran, ¿por qué le dijeron que no fueran si no sabían con quién iba a hacer esa reunión? Por lo mismo, Camila, le dijimos, venga, espere que nos llamen, que se identifiquen con todos nosotros
y hablemos a ver para qué y quién es el que nos necesita. Ustedes, mire, Colombia se ha convertido en un sitio desde hace varios años en donde ser líder ambiental es muy riesgoso. Digamos como que hemos visto asesinatos de líderes ambientales pues creciendo en los últimos meses. Y yo por eso le pregunto, ¿han recibido o cuando se reciben amenazas o usted particularmente o compañeros suyos o en el caso de Jaime Alonso, se reciben amenazas de parte de quién? O sea, ¿quiénes serían los interesados en que ustedes no tuvieran voz? Bueno, interesados en eso, pues son muchos. De hecho, nosotros tenemos demandas por contaminación ambiental, por la multinacional, denuncias contra la policía Unimil, ¿cierto? Panfletos que nos han llegado en tiempos pasados. Nosotros tenemos alrededor de 33 SPOAs de denuncias que hemos hecho ante la Fiscalía y todavía realmente no sabemos, porque esas investigaciones no han avanzado. Lo único que avanza es el señalamiento y la estigmatización hacia los mineros. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de denuncias. ¿Y a quién le conviene callar las voces de los mineros? Pues no sabemos, podemos decir que a las multinacionales, que las denuncias que hemos hecho de la policía, que a los grupos al margen de la ley, pues aquí no sabemos por dónde mirar y por dónde apuntar, pero sí sabemos que detrás de toda esta problemática nosotros hemos tenido unas acciones populares, hemos estado ante el CIADE, hemos tenido un sinnúmero de acciones jurídicas en defensa de la minería y muy seguramente en todo ese trasegar hemos levantado enemigos que hoy de una u otra manera pues refleja lo que acaba de pasar con nuestro compañero. Desde hace 12 años no había un crimen de este tipo, pues de un gran líder de mineros ancestrales, no había una crisis de estas. ¿Usted considera, don Yarley, que al Clan del Golfo en este momento está interviniendo para que no haya formalización de mineros? ¿Ellos no les interesa que formalicen a más gente? Pues aquí nosotros tenemos que partir que nosotros somos víctimas del conflicto, somos víctimas de los grupos al margen de la ley. Cuanto grupo hay acá nos extorsionan, pues uno creería que antes les debe interesar, a todos los grupos, porque entre más minería, pues más gente tienen para extorsionar, eso es directamente proporcional. Pero realmente no sabemos qué ha pasado, lo único que sabemos es que hoy nuevamente somos víctimas. Nosotros tenemos un caso en la G y hoy pues lamentamos mucho su familia, su esposa, sus amigos, la pérdida de este gran líder que es Jaime Gallego. Pues don Yarley Marín López, presidente de la Mesa Minera, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, lamentando mucho lo que pasó con su compañero Jaime Alonso Gallego. Y pues esperando que todas las autoridades y todas las instituciones encargadas de poder velar por la seguridad de quienes están en esas mesas pues se hagan presentes. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitir hablarnos en estos medios y llegar a las comunidades con lo que está pasando en los territorios. Muchas gracias. Quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube podían ver precisamente las imágenes de la región de Antioquia, en donde vemos que se hace precisamente esa minería, que hay una que es legal, otra que es artesanal, otra que es ilegal. Es decir, acá hay una situación muy compleja y por eso pues el precio internacional del oro también afecta esto que está pasando con las economías regionales. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo para que usted sepa qué es lo que está pasando hasta ahora en Colombia y en el mundo. Y mucha atención porque la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU acaba de revelar que desde el 16 de enero, fecha en la que empezó la escalada terrorista del ELN en el Catatumbo, más de 90.000 personas se han visto afectadas por la violencia en esa zona del país, principalmente
por los confinamientos y desplazamientos. Mateo Piñeros. El pasado 16 de enero empezó la escalada terrorista del ELN en el Catatumbo. Desde entonces, 56.000 personas se han desplazado y por eso Naciones Unidas define esta situación como la crisis humanitaria por desplazamiento más grande en los últimos años. La mayoría de las personas llegaron a Cúcuta, Ocaña y Tibú, pero también hay casos en los que las comunidades salieron a otros departamentos como Arauca, Bolívar, Córdoba y Santander. Además de los desplazamientos, hay 27.380 personas que enfrentan restricciones a la movilidad en Abre, Gueltarra, San Calixto, Teorama y Tibú, donde además se ha visto afectado el suministro de bienes y servicios esenciales. Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar de los escenarios de riesgo. Estos retornos son impulsados por la necesidad de recuperar los medios de vida de las comunidades, en especial ante el deterioro de cultivos, el abandono de animales y los riesgos asociados al despojo de tierras. 12:03, gracias Mateo, y cambiamos de tema porque en atención psicológica se encuentran los 7 policías de Santander que estuvieron secuestrados en el departamento del Cauca y que llegaron en las últimas horas a la ciudad de Bucaramanga, donde ya se encontraron con sus familias. Verónica Rincón. Bajo chequeos médicos y con atención de un grupo interdisciplinario que incluye psicología, están los 7 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDEMO que estuvieron secuestrados en el Plateado Cauca. Los uniformados santanderianos regresaron ese domingo y se reencontraron con sus familias. Carlos Manuel Pita, uno de los policías liberados, dijo que pensó que no regresaría a casa. Es una situación donde piensa usted en qué momento le va a poder pasar algo que le puedan quitar a uno la vida. Ese era como el pensamiento más constante que uno tenía. Junto a los 7 policías liberados regresó otro grupo de 8 uniformados que también se encontraban en el departamento del Cauca, pero que no fueron secuestrados. 12 del día, 4 minutos. Y el exministro de Justicia, Wilson Riz, radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y Adelina Cobo por el delito de tráfico de influencias tras las denuncias del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, sobre presiones para hacer nombramientos en la DIAN. Sergio Barbosa. La denuncia se basa en declaraciones recientes del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, a quien aseguró que Benedetti y Cobo habrían ejercido presiones para que se realizaran nombramientos en la DIAN con el fin de favorecer sus intereses personales. Según Reyes, durante su gestión como director de la DIAN, los implicados le exigieron asignar cargos estratégicos a personas cercanas a ellos, lo que de acuerdo con el artículo 411 del Código Penal podría constituir una violación a la legalidad en la administración pública. El demandante insiste en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de la justicia. Además, se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar el próximo viernes a 14 de marzo al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes al despacho del magistrado Francisco Farfán en el marco de la indagación por las peticiones de nombramientos que habrían hecho congresistas en la DIAN. 12:05 y la Fiscalía ocupó con bienes con fines de extradición de dominio 137 lotes que habían permanecido ocultos por más de 30 años y que fueron parte del patrimonio del narcotraficante Elmer Pacho Herrera. La Fiscalía ocupó estos bienes con fin de extinción de dominio en las últimas horas. Juan Esteban Quintero. En los años 90, Elmer Pacho Herrera era uno de los capos más temidos del cartel de Cali. Su fortuna, construida con el tráfico de cocaína, parecía haber desaparecido con su muerte en 1998, pero casi 30 años después, la Fiscalía descubrió que parte de su riqueza seguía oculta. Todo comenzó con una investigación de la Fiscalía que revisó registros financieros y rastreó propiedades vinculadas al narcotráfico. Así llegaron hasta un enorme terreno de 100 hectáreas en el corregimiento de Santa Elena, en Cerrito Valle del Cauca. Este predio había sido comprado en 1992 con dineros del narcotráfico, pero estaba dividido en 137 lotes a nombres de terceros. Para esconder su origen, los terrenos fueron transferidos a un fideicomiso mercantil, una figura legal que permite que los bienes sean administrados por un tercero. En este caso, el fideicomiso estaba controlado por un político que, según las autoridades, era un testaferro de confianza del clan Herrera, la organización que manejó los bienes de Pacho tras su muerte.